Sin la espada no podemos ser soldados, ¿no? Tenemos que venir con Biblias porque vamos a empezar a leer un capítulo diario, capítulo por domingo, de la palabra del Señor. Así que les invito, por favor, que abramos la Biblia en Proverbios, capítulo 3, del versículo 1 al 35. ¿Estamos? Proverbios, capítulo 3. Después de Salmos y antes de Isaías, ¿no? Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, todos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, todos, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Serán llenos tus graneros de abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección. Porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia. Porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata, y sus frutos más que el oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas,
y todo lo que puedes desear no se puede comparar a ella. La largura de días está en su mano derecha, en su izquierda riquezas y honras. Sus caminos son caminos deleitosos, y todas sus veredas paz. Ella es árbol de vida a los que de ella echan mano, y bienaventurados son los que la tienen. Jehová con sabiduría fundó la tierra, afirmó los cielos con inteligencia. Con su ciencia los abismos fueron divididos, y destilan rocío los cielos. Hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos, guarda la ley y el consejo. Y será gracia a tu pueblo. Entonces andarás por tu camino confiadamente, y tu pie no tropezará. Cuando te acuestes no tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño será grato. No tendrás temor de pavor repentino, ni de la ruina de los impíos cuando viniere. Porque Jehová será tu confianza, y Él preservará tu pie de quedar preso. No te niegues a hacer el bien a quien es debido, cuando tuvieres poder para hacerlo. No digas a tu prójimo, anda y vuelve, y mañana te daré, cuando tienes contigo que darle. No intentes mal contra tu prójimo, que habita confiado junto a ti. No tengas pleito con nadie sin razón, si no te ha hecho grave. No envidies al hombre justo, ni escojas ninguno de sus caminos, porque Jehová abomina al perverso, mas su comunión íntima es con los justos. La maldición de Jehová está en la casa del impío, pero bendecirá la morada de los justos. Ciertamente Él establecerá a los escarnecedores y a los humildes dará gracia. Todos. Los sabios heredarán honra, mas los necios llevarán ignominia. Bueno, ahora sí, entramos en otro momento y tenemos que correr, creo yo, o no corremos. Bueno, seguimos estudiando, como ustedes saben, estamos estudiando, ¿qué cartas estamos estudiando? Las cartas pastorales. Y en primera instancia nosotros estamos estudiando la primera carta de el apóstol Pablo a Timoteo. Y ya hemos hecho una breve introducción de todo lo que era el contexto histórico, todo lo que estaba sucediendo en aquella iglesia. Y como ya vimos desde el anterior fin de semana, vamos a ir desarrollando versículo por versículo para ir entendiendo qué es lo que sucedía en esta iglesia y cómo nosotros como iglesia debemos también procurar no hacer cosas que ellos estaban haciendo en su iglesia, que los estaba derrumbando como iglesia, y más bien procurar hacer otras que involucran a tener a Cristo en medio de nuestros corazones y tener una buena relación con Él para tener una iglesia fuerte. Así que por favor abran sus Biblias allí en Primera de Timoteo capítulo 1. Y si no tienen una Biblia física, júntense con un cristiano. Nada, mentira. Para nada, una bromita. Saquen sus Biblias, sea en el teléfono o en el lugar donde tengan sus Biblias, pero donde no les moleste para tener este tiempo. Ya, leamos los versículos que vamos a topar en esta mañana y son del versículo 12 al versículo 20. Y después los vamos a ir exponiendo uno por uno. Versículo 12 dice: Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador. Mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante en fe y en amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Cristo Jesús mostrase en mí
el primero de toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Este mandato, hijo mío, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y la buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Okay. Esa es la porción que vamos a estudiar en esta mañana. Nosotros, les hago una pregunta. El anterior fin de semana nosotros iniciamos con los versículos del 1 al 11 y allí pudimos ver que la iglesia de Éfeso estaba pasando por una etapa peligrosa en la que falsos maestros se habían introducido en la iglesia. ¿Por qué razón decimos esto? Porque, como ya vimos, y si tienes ahí tu Biblia, abre en Hechos capítulo 20, versículo 30, el apóstol Pablo, cuando estaba en Mileto, a los maestros y líderes de esas iglesias les dijo de alguna forma profética en el versículo 30, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. De manera que el apóstol Pablo antes ya en el libro de Hechos estaba dando una profecía en lo que iba a suceder en el futuro con la iglesia de Éfeso, en la que muchas personas o falsos maestros iban a meter en medio de la iglesia o iban a nacer en medio de ellos, iban a desviar el corazón de la iglesia. Y eso es lo que encontramos en los primeros versículos que vimos del capítulo 1. Noten conmigo cómo eran estos falsos maestros. Noten que en el versículo 4 nos dicen que eran hombres que no tenían un corazón limpio. Y el hermano Lenin nos había dicho que obviamente tener un corazón limpio implica tener a Cristo en nuestros corazones. O sea, la única forma en la que nosotros podamos tener un corazón redarguido, la única forma en la que nosotros podamos tener un corazón santo o volcado hacia la justicia es que Cristo muere en nuestros corazones. Pero probablemente estos falsos maestros que estaban en esta iglesia no tenían un corazón limpio. También el versículo 4 nos decía que no tienen buena conciencia, que su fe era fingida, que venían a la iglesia y mostraban a los hermanos que supuestamente ellos eran unos buenos maestros, unos buenos cristianos, pero en realidad no lo eran. En el versículo 3, arriba, nos dice que ellos enseñaban diferente doctrina. ¿Y qué implica enseñar diferente doctrina? Esa frase, si la quieres señalar, significa una enseñanza de diferente clase. Y ya vamos a desarrollar cuál era el evangelio que Pablo había desarrollado en las iglesias y qué es lo que ellos estaban procurando hacer, más bien, o enseñar en sus iglesias, pero era una diferente doctrina. Noten que ellos en el versículo 4 también nos dice del capítulo 1 que se enfocaron en fábulas y en genealogías judías, que lo único que traía a la iglesia era divisiones, confusiones y peleas. Era gente, a través del versículo 6, que tenían palabras vacías y que ellos suponían o querían colocarse como doctores de la ley, como aquellos que conocen sí o sí los mandamientos como lo conocen los escribas y los fariseos, pero el mismo versículo nos dicen que ellos, aunque afirmaban muchas cosas con sus labios y lo decían con plena convicción en medio del pueblo, ni siquiera entendían lo que decían. Por el capítulo 4 nos adelantamos un poco, en 1 Timoteo capítulo 4. Miren lo que dice, el versículo 1 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acciones de gracia participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Y probablemente estos falsos maestros, la enseñanza que ellos estaban metiendo en la iglesia es que está prohibido casarse. Está prohibido tener relaciones entre hombres y mujeres porque la carne es mala. Obviamente nosotros no podemos, en este momento de la historia en el que estamos, que es alrededor del año 63-64, que como ya lo habíamos dicho, que está escrita esta carta, no podemos suponer cuáles fueron las
herejías o las enseñanzas falsas específicas de este tiempo en el que se está escribiendo esta carta. Pero probablemente lo que haya sido era una herejía previa a lo que después del primer siglo se conoció como el gnosticismo y el docetismo, en el que el docetismo enseñaba que la carne es mala y que la carne está separada del cuerpo y que cada quien puede hacer lo que quiera con su cuerpo mientras el alma esté bien. Y de la misma forma parecería ser que estos falsos maestros estaban introduciendo esta forma de el cuerpo es malo y los deseos de tu cuerpo de la misma forma no tienes que suplir esos deseos y tienes que restringirte incluso del matrimonio. Lo que vamos a decir en primer lugar en esta mañana, hermanos, es que los que están aquí solteros, Dios les ha llamado a casarse. Y eso es bíblico, mis hermanos. Dios les ha llamado a ustedes a formar familias que honren a Dios. Y quizás en nuestros tiempos vivimos en una era donde nadie quiere contraer matrimonio. Quizás por malas experiencias o quizás por consejos erróneos, incluso de nosotros como cristianos. Pero la Biblia, mis hermanos, les enseña a ustedes que están ahí sentaditos, los que están solteros, que necesitan casarse. A menos que, según 1 de Corintios capítulo 7, ustedes tengan el don de soltería y estén bien, así como están con el Señor. Pero de otra forma, mis hermanos, lo único que trae la soltería en medio de la iglesia del Señor es inmoralidad sexual. Es inmoralidad sexual. Porque cada uno de nosotros, si no tenemos el don de soltería, estamos tendidos a tener deseos que Dios ha puesto dentro de nosotros que tienen que ser saciados en un lugar específico y ese lugar es el matrimonio. Esto nada más lo quise decir como una cuñita de lo que estos falsos maestros estaban en cambio enseñando, que la gente no tiene que casarse, que la gente no tiene que tener un compromiso porque obviamente la carne es mala. Y de la misma forma, otra enseñanza que ellos estaban enseñando por los versículos que acabamos de leer en el capítulo 4 es que no hay que comer alimentos. O sea, una clase de ascetismo. Ustedes saben, mis hermanos, lo que es el ascetismo. El ascetismo es una práctica en la que las personas deciden torturar su cuerpo o flagelar su cuerpo para que, en este mismo concepto de que la carne es mala, entonces necesito golpear mi carne, necesito flagelarme mismo y necesito limitarme de cosas para que mi espíritu no se contamine. Y en este caso, estos falsos maestros estaban enseñando a que la gente debía limitarse en cuanto al consumo de alimentos. Pero el apóstol Pablo, como ya leímos acá, le dice, con acción de gracia ustedes pueden incluso comerse un McDonald's, hermanos. Con acción de gracias, que aunque sabemos que es malo, va a ser bendito por el Señor porque quizás sea la provisión diaria por ustedes. Entonces, estos falsos maestros estaban en medio de la iglesia. Y ahora, mis hermanos, ¿cuál es el problema de que estos falsos maestros se hayan introducido en la iglesia? Que estos falsos maestros eran los líderes de la iglesia. Piensen en eso, hermanos, en esta mañana. Piensen en que el liderazgo de la iglesia recaía en gente que no tenía amor, en gente que no tenía un corazón puro, que ni siquiera era cristiana, en gente que prohibía o metía estas clases de herejías en medio de la congregación o incluso les obligaba a estos propios cristianos a judaizar por medio de este versículo que nosotros leímos, que se volcaban a fábulas y genealogías que tenía que ver con la religión judía. O sea, estaban imponiendo en ellos una carga más grande de la que incluso Cristo, a través del Evangelio de Jesucristo, quería poner a un verdadero cristiano. Y estos eran los que dirigían la iglesia. Ahora, noten qué peligro, hermanos. Noten qué peligro tener esta clase de falsos maestros dirigiendo la iglesia. ¿Y por qué nosotros decimos que probablemente estos falsos maestros eran los líderes de la iglesia? Primero, capítulo 1, versículo 7. Noten que ellos estaban enseñando en medio de la iglesia. Y la enseñanza es un lugar reservado para los maestros de la iglesia. Entonces nosotros suponemos que ellos eran los líderes, estos falsos maestros, porque enseñaban. En segundo lugar, nosotros entendemos que ellos eran
Estos falsos maestros eran los líderes de la iglesia porque Pablo, en el versículo 20 que acabamos de leer, que es uno de los versículos de la porción que estábamos estudiando, decide sacar de la comunión a Himeneo y Alejandro, que dice el texto que Pablo decidió entregar a Satanás, y cuando dice ahí entregar a Satanás, tiene que ver con dejarlo a él, a que sea expuesto a todas las consecuencias que implica vivir todavía en sus pecados. Y lo que está tratando aquí Pablo con Himeneo y Alejandro, lo está tratando simplemente como no creyentes, como gente que no ha sido regenerada y que necesita y que se vuelque hacia su pecado. Pero si en realidad estas personas son creyentes, de la misma forma son entregados a los placeres de este mundo y donde obviamente obra Satanás, y que si en realidad son creyentes, en algún punto ellos van a experimentar un verdadero arrepentimiento y van a volver. Pero de otra forma, estos hermanos están entregados a los placeres de la vida, entregados a los placeres de este mundo, entregados al príncipe que opera en este mundo, que es en este caso Satanás. Y entonces nosotros, en esta segunda razón por la que nosotros pensamos que estos falsos maestros eran líderes es porque Pablo decide sacarlos a ellos del ministerio y lo hace públicamente, La tercera razón por la que nosotros entendemos que estos falsos maestros eran los líderes de la iglesia es porque en el capítulo 3 nosotros vemos todos los requisitos que se demandaban de gente que en realidad debe ocupar lugares de liderazgo en la iglesia. ¿Y por qué Timoteo en el capítulo 3 recibe la enseñanza de Pablo de que necesitan ser así las características de los líderes de la iglesia? Es porque los líderes que estaban, los falsos maestros, necesitan ser removidos, necesitan ser quitados de medio de la iglesia para establecer un nuevo liderazgo bueno. Y la cuarta razón por la que nosotros pensamos que estos falsos maestros eran líderes en medio de la iglesia es porque el apóstol Pablo, en primera de Timoteo capítulo 5, versículos 17 en adelante, les dice que no pongan con ligereza o no reprendan con ligereza a algún anciano, sino con 2 o 3 testigos, y que si es necesario y han hallado una falta en medio de estos líderes de la iglesia, se han puesto en conocimiento público de la iglesia. Y es lo que Pablo está haciendo con estos líderes, como en el caso de Himeneo y Alejandro, que los expone públicamente porque un ministerio público, por la naturaleza del ministerio de los líderes de la iglesia, tiene que manejarse de una forma pública. Y es necesario que esos líderes sean reprendidos de una forma pública en medio de la iglesia. Ahora nosotros ya entendemos que la iglesia estaba con estos problemas, entendemos la falsa enseñanza que estaban teniendo los habitantes de Éfeso y cómo la iglesia se había iniciado con estas doctrinas malas. Y Pablo, ¿qué es lo que hace con Timoteo? Le dice a Timoteo que necesita corregir ese liderazgo, que necesita sacar a esos falsos maestros y establecer gente que en realidad sea temerosa de Dios y ame a Dios. Y estos versículos que vamos a ir notando desde el versículo 12 al versículo 20 nos hacen a nosotros pensar en qué es lo que debería reconocer internamente un hombre que quiera servir al Señor. ¿Qué es lo que tiene que tener en el interior un verdadero hombre de Dios que quiera servir al Señor? Y es por eso que, aunque parecería que estos versículos son de alguna forma puestos por el apóstol Pablo por orgullo, es todo lo contrario, hermanos. El apóstol Pablo más bien quiere mostrar a través de su ejemplo cómo es que un verdadero líder de la iglesia tiene que ser levantado y qué es lo que verdaderamente un líder de la iglesia tiene que tener en su interior. Y noten en el versículo 12 cómo comienza: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Lo que está diciendo ahí Pablo, en primer lugar en el versículo 12, es una acción de gracias en la que él está agradecido con Dios. Está agradecido con Dios de haberlo puesto en un lugar de privilegio, de haberlo puesto en un lugar de honra para él, de haberlo puesto en un lugar que Pablo se sentía indigno de estar en ese lugar.
Y noten que estas frases que dice acá, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, implica que aquellas personas que están en el ministerio deben ser personas que piensen que en sus propias fuerzas no pueden hacer el ministerio. Estas personas de las que habla aquí en el versículo 12, aunque Pablo está utilizando ese ejemplo, está hablando de personas que creen que no son merecedoras de servir al Señor. Y en tercer lugar, son personas que no quieren a toda costa usurpar algún puesto de liderazgo en la iglesia, sino que reconocen que la iglesia necesita llamarlos a ellos y establecerlos a ellos. Lo que Pablo está diciendo a través del versículo 12 es que Dios es aquel que fortalece al liderazgo para realizar el ministerio. Es que Dios es aquel que toma a la gente en medio de su iglesia y los toma por fieles para colocarlos en un lugar. Y en tercer lugar, es Dios quien coloca en sí, no solamente mira a la fidelidad de una persona, lo toma por fiel, sino que lo coloca en un lugar de ministerio. Pablo reconoce que cada momento de su vida, él fue fortalecido por el Señor. Noten cómo dice 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 16. Cuando Pablo está escribiendo su última carta, antes de que él muera o sea ejecutado en el año 66, por decapitación. Miren lo que dice el capítulo 4, versículo 16. Dice, en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon, no les sea tomado en cuenta. Versículo 17, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerza para que por mí fuesen cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Nota que Pablo en todo su ministerio fue fortalecido por el Señor. Y él procuraba mirarlo constantemente, esta obra que Dios hacía en su vida. En muchas ocasiones, y nosotros ya hemos leído en el libro de Hechos, que más de 3 veces de lo que hemos estudiado, Pablo presenta su testimonio de conversión al Evangelio. Y él reconoce de dónde vino. Las cartas del Nuevo Testamento que nosotros tenemos están escritas por Pablo y están permeadas por el gran concepto que Pablo tenía de Dios y el poco concepto que Pablo tenía de sí mismo. Mis hermanos, en la actualidad nosotros, y pensemos en esto, somos muy diferentes a quien era el apóstol Pablo. Porque en nuestros días nosotros mismos tenemos un concepto de nosotros mismos mayor que el concepto que nosotros podemos tener de Dios. Pero no era así en el caso de la vida y del ministerio del apóstol Pablo. Él tenía un concepto de Dios mayor. Y lo muestra aquí, lo muestra en el libro de Hechos, y todas las cartas en las que él escribe muestra su concepto precioso que tenía de Dios. Hace un año, con el grupo de jóvenes que estábamos dirigiendo junto con mi esposa, estudiamos un libro en el que todo el material se enfocaba en mostrar nuestra condición humana. Estudiamos, por ejemplo, estos temas que se los voy a leer. Estudiamos que nosotros estábamos caídos, estudiamos que éramos corruptos moralmente, estudiamos que estábamos muertos espiritualmente, estudiamos que éramos incapaces en mente y corazón de servir al Señor o de buscar a Dios. Estudiamos que éramos esclavos, que éramos impotentes, que estábamos en una condición de angustia, que estábamos bajo la ira y el juicio de Dios, estábamos bajo aborrecimiento, bajo odio, bajo enemistad, bajo venganza, bajo separación. Estábamos expuestos a la miseria, entregados al pecado y estábamos esperando el justo juicio de Dios sobre nosotros. Y solo en la última de estas lecciones que nosotros estábamos revisando, de estas 26 lecciones que estábamos revisando, únicamente hablamos de la esperanza que tiene el hombre y esto es de la salvación que viene a través de Cristo. ¿Saben por qué razón hicimos esto, hermanos, a través de este material? Porque no es hasta que nosotros desplegamos el manto negro de nuestro pecado, no es hasta que nosotros nos damos cuenta en realidad de cuánto le hemos fallado a Dios y desplegamos así como si fuera un terciopelo negro, que podemos encima de ese terciopelo poner la piedra de gran valor o el diamante que es el Evangelio de Cristo, que resalte y que salva al pecador.
Ustedes quizás han escuchado varias veces, ¿no es cierto?, que cuando se van a una joyería, sacan las joyas y ¿dónde lo ponen? ¿Dónde la colocan? Sobre una tela negra, ¿no es cierto? Pero ¿para qué se la coloca de esa forma? Para que resalte la joya. Y de la misma forma nosotros, hermanos, cuando desplegamos y vemos y extendemos el manto negro de nuestro pecado, de todo lo que nosotros somos en realidad, allí es donde nosotros podemos darnos cuenta de lo necesitado que estábamos de Cristo, de lo necesitado que estaba nuestro corazón de tener un cambio interior. Y es constantemente lo que hace Pablo en sus cartas, y es constantemente lo que hace Pablo en su ministerio, recordar una vez más lo bueno, lo fiel, lo grande que fue Dios para con él. Regresemos por favor a 1 Timoteo capítulo 1. Y nota que eso es lo que encontramos en el versículo 13. Es esto que Pablo despliega una vez más su pecado, y dice en el versículo 13, habiendo sido yo antes blasfemo. ¿Qué significa ser blasfemo? Hablar voluntariamente en contra o mal de Dios. Y se acuerdan que en Hechos capítulo 26 nosotros vimos que no solamente Pablo blasfemaba él hacia Dios, sino que torturaba a otras personas, los tomaba presos y hacía que esas personas blasfemen el nombre de Dios. A tal punto llegaba la tortura del apóstol Pablo que compartía estos pecados con ellos y blasfemaba, iba en contra de Dios. Dice, yo era un blasfemo, era un perseguidor, y nosotros entendemos por todo lo que vimos, ¿no es cierto?, a través del libro de Hechos, que él era un perseguidor de la iglesia, injuriador, y esa palabra me pareció muy interesante porque injuriador puede también traducirse como un desenfrenado agresor, un desenfrenado agresor. Y aun cuando él era esto y se describe a él como una persona conducida por la violencia y el menosprecio por otros, vino el evangelio a su vida. Y miren lo que sigue, dice, mas fui recibido a misericordia. Y esa frase puede también traducirse como yo fui objeto de la compasión de Dios. Yo fui el objeto de la compasión de Dios. Es decir, que la miseria de Pablo se enfrentó a la bondad de Dios y su deseo por salvarlo a él. Me pareció muy interesante este concepto. Nosotros entendemos, si yo les preguntara a ustedes, mis hermanos, en esta mañana, ¿qué es gracia? ¿Qué podemos decir de la gracia? Es un regalo que no merezco, ¿no es cierto? Y cuando hablamos de misericordia, no me dan lo que merezco, ¿no es cierto? Noten esta frase que la noté y que me pareció muy, muy interesante para nosotros en esta mañana. Dice así, la misericordia difiere de la gracia en que la gracia quita el pecado, pero la misericordia quita la miseria. Y si nosotros, por ejemplo, abrimos uno de los diccionarios de nuestros tiempos y buscamos en nuestro diccionario la palabra miseria, me pareció muy interesante que se traduce como pobreza extrema. Pobreza extrema. Y creo que todos nosotros en este día entendemos lo que significa pobreza extrema, ¿no es cierto? ¿Qué significa la pobreza extrema para nosotros hoy? Algunos están en salud pública, ¿no es cierto? ¿Y qué significa la pobreza? Pobreza, estamos hablando de gente que vive con menos de $3 al día en un mes de 30 días. Y pobreza extrema, hablamos de gente que vive con menos de $1.50 al día en un mes de 30 días. Ahora, ese mismo concepto, y nada más para decirlo porque también me pareció interesante, 1.9 millones de personas en el Ecuador viven en pobreza extrema. Grande, ¿no es cierto? De los 17, casi 18 millones de ecuatorianos que somos, casi 2 millones viven en estas condiciones. Ahora piensen, mis hermanos, que este número crecería si pensamos en la pobreza extrema de gente que no conoce a Cristo y que vive en miseria. Porque eso es la miseria. Vivir en una pobreza extrema del corazón y del alma. Y Pablo, ¿qué es lo que dice? Yo fui recibido a misericordia.
¿Y Dios qué hizo en esa misericordia? Dios quitó mi miseria y me colocó en un lugar diferente. Pablo da una razón por la que la misericordia de Dios llegó a su vida y dice que él lo hizo por ignorancia, lo hizo en incredulidad. Y Hechos capítulo 26, versículo 9, nos da a entender a nosotros que en realidad Pablo hizo estas cosas en ignorancia e incredulidad, porque ciertamente nos dice este versículo, el versículo 9 de Hechos capítulo 26, que él creía que era su deber perseguir a la iglesia en el nombre de Dios. Y no fue hasta que Dios mismo se le apareció a Pablo y le dijo, al que tú persigues soy yo mismo, no fue hasta ese momento en el que Pablo entendió verdaderamente el Evangelio. De manera que aunque haya grandes pecados en medio de gente que quiera conocerlo, la gracia y la misericordia de Dios en el caso de Pablo fue mucho mayor. Fue mucho mayor. Noten lo que dice el versículo 14. Pero la gracia de nuestro Señor, aun cuando yo era un blasfemo, un perseguidor, un injuriador, fui recibido a misericordia. Dios mostró esa misericordia hacia mi vida, me quitó la miseria. Pero no solamente que mostró misericordia, sino en el versículo 14, la gracia de nuestro Señor fue más abundante en la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Ahora, a mí me parece de la misma forma muy interesante que Pablo es la persona del Nuevo Testamento que introduce en todas sus cartas o en los escritos que él tiene este concepto de que hay una gracia que sobreabunda. Este concepto superlativo, en este caso que es superior a todos, de la gracia de Dios. Vayan conmigo a algunos versículos, por favor. Como por ejemplo hablan sus Biblias en Romanos capítulo 5, versículo 15. Miren este concepto que Pablo habla de la gracia de Dios como algo más grande de lo que él puede imaginar, más grande de lo que él puede pensar, más grande de lo que él puede comprender. Y lo utiliza en el sentido de la abundancia que Dios da gracia. Y miren Romanos capítulo 5, versículo 15, dice, porque si por el delito de aquel uno murieron los muchos, mucho más, ¿y cómo sigue? Abundó la gracia de Dios a los muchos y el don por la gracia de un hombre, y ese hombre es Jesucristo. En ese mismo pasaje, Romanos capítulo 5, versículo 20, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó ¿qué? La gracia de Dios. Segunda de Corintios capítulo 1, versículo 5, Pablo afirma, si ustedes lo quieren buscar allí, que de la manera en la que abundaron las aflicciones hacia los creyentes de Corinto en aquella época, de la misma forma abundó en Cristo Jesús la gracia que venía en consolación a esos hermanos que estaban pasando en tribulación. Segunda de Corintios capítulo 7, versículo 4, dice que Pablo sobreabundó en gozo al ver las tribulaciones que por el Evangelio otros cristianos vivían. Y segunda de Corintios capítulo 9, versículo 8, dice, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo que basta, abundéis para toda buena obra. Entonces, noten que Pablo es el que introduce en la mayoría de sus cartas este concepto de que la gracia de Dios en la vida de Pablo es algo superlativo. Fue la gracia, la inmensa gracia que Dios tuvo, que Pablo dice que Dios tuvo para conmigo, para que yo esté ahora ejerciendo el ministerio del apostolado. Ahora yo les invito a pensar, mis hermanos, recordando la introducción que nosotros hicimos sobre los falsos maestros. ¿Era o no diferente la enseñanza que Pablo estaba dando al compararlo con los falsos maestros y su enseñanza en el pasado? ¿Era o no diferente? Estos falsos maestros, ya dijimos, ni siquiera tenían un corazón limpio. Y Pablo dice acá, Dios, una vez más, Dios me dio a mí misericordia. Dios mostró su misericordia para conmigo. Dios sobreabundó conmigo en gracia. Dios me salvó. Dios hizo esto para con mi vida, para rescatarme, para salvarme. Y es por eso que en el versículo 15 dice, palabra fiel y digna de ser recibida.
Y tiene que ver esta frase, palabra fiel y digna de ser recibida, como fiel es el dicho y digna de aceptación. Esta misma frase nosotros encontramos en 5 ocasiones en las epístolas pastorales. Y al decir palabra fiel y digna de ser recibida, tiene que ver con enseñanzas que en el primer siglo, en esas iglesias cristianas, ya se había desarrollado como enseñanzas básicas que la iglesia debía tener. Entonces, al decir palabra fiel y digna de ser recibida, está diciendo que lo que sigue de esa frase, palabra digna de ser recibida, tiene que ver con una enseñanza conocida en medio del pueblo cristiano. Y en este caso, dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que ¿qué? ¿Cuál es la enseñanza que quiere mostrar ahora y que quiere rescatar y que ya se estaba enseñando en el primer siglo en esas iglesias que habían iniciado? Que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores. Amén por eso. Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores. Y era el dicho que ya se corría de una forma, de una tradición oral en medio de las iglesias cristianas. Pero Pablo toma ese dicho y esa enseñanza que ya se recorría en diferentes iglesias y agrega, sí, Cristo vino a salvar al mundo, vino a este mundo a salvar a los pecadores, pero agrega, de los cuales yo soy el primero. Ahora sí hay la enseñanza de que el Señor Jesucristo vino a morir por aquellos que necesitábamos redención por nuestro pecado. Pero ¿cuántos de nosotros, mis hermanos, en esta mañana nos consideramos que si Dios hiciera una lista de pecadores en esta mañana, seríamos uno de los primeros en su lista? Mis hermanos, ¿y si Dios hiciera eso en esta mañana con nosotros? ¿Será que nosotros nos consideramos tan pecadores para considerarnos que estuviéramos nosotros en los primeros puestos y no en los últimos? Quizás para algunos dicen, si en esta mañana estuviera acá un drogadicto, un alcohólico, yo soy un poco más justo que esa persona. ¿Será que hay alguna jactancia que nosotros podamos tener de que somos menos pecadores de lo que es otra persona? No, mis hermanos. Y si tú en esta mañana crees que no eres tan pecador como lo es un violador, como lo es un drogadicto, como lo es un alcohólico, como lo es alguien que comete pedofilia, de la misma y en el mismo grado y en la misma línea estamos todos nosotros que somos pecadores, hermanos. Porque no hay nada bueno en nosotros. Si nosotros nos comparamos a nosotros mismos con cualquier otra persona de la que hemos mencionado, obviamente puede haber algo de jactancia en nuestros corazones y decir, claro, yo no soy igual a ellos. Pero ¿y si nosotros, mis hermanos, nos comparamos con Dios, en quien no hay pecado? ¿En qué quedaríamos nosotros? Ahí sí creo que nos consideraríamos a nosotros mismos como los más grandes pecadores que hayan existido en este mundo. Pero cuando nosotros tenemos ese concepto de nosotros mismos, cuando una vez más, mis hermanos, estamos dispuestos a desplegar todo lo que nosotros éramos y una vez más ver el Evangelio de Cristo. Y eso es lo que Pablo estaba haciendo acá. Y miren que él dice en el versículo 15 que él se consideraba como el primero de los pecadores. Y por eso en el versículo 6 dice, y es por esa razón que se mostró misericordia y se mostró gracia en mi vida, para que Cristo pueda mostrar en mí el primero de su clemencia, como dándonos a entender en este sentido. Si Dios pudo trabajar en la vida de un pecador blasfemo, injuriador, perseguidor, lo peor de este mundo, porque yo soy el primero de los pecadores, si Dios pudo trabajar en mi vida siendo el primer pecador, de la misma puede trabajar en la vida de otros que quizás no son, entre comillas, tan pecadores de lo que Pablo era. Y en ese caso seríamos nosotros, hermanos. Dios puede trabajar en nuestra vida de tal forma. La palabra allí que dice clemencia expresa la paciencia divina hacia las personas, en virtud de la cual se detiene la ira de Dios y el pecador es perdonado y se le muestra misericordia. Y Pablo dice acá, eso es lo que Dios hizo conmigo.
detuvo su ira, me mostró a mí el perdón y me mostró misericordia. Y es natural entonces que después de que Pablo haya reconocido que el ministerio, versículo 12, nada más hagamos un recuento de todo lo que hemos dicho. Pablo reconoce entonces que la fortaleza de su ministerio radica en él mismo. No, ¿radica en quién? En Dios. La fortaleza de su ministerio radica en Dios. Reconoce que fue puesto por fiel en el ministerio. Si ustedes, mis hermanos, y si nosotros vamos a alguna empresa o tenemos una empresa, por más de que tenemos el currículum de la persona a la que queremos contratar, tenemos un tiempo de prueba, ¿no es cierto? Nos ponen a prueba. ¿Cuántos meses? Mínimo 3 meses, ¿no es cierto? Porque cualquier persona pudo quizás haber mentido en el currículum, entonces pongámoslo a prueba para ver si en realidad funciona en esta empresa. Pero ¿saben qué? Dios no hizo eso con nosotros. Y Dios no hizo eso con el apóstol Pablo. Dios, ¿qué es lo que dice en el versículo 12? Lo tuvo por fiel. Yo te salvé. Y eso fue suficiente para creer que la obra que yo voy a producir en ti va a ser oportuna para que tú te comportes en tu vida cristiana de tal forma que llegues a ser un apóstol de Jesucristo en la vida de Pablo. Y de la misma forma en nosotros. El ministerio no depende de nuestras fuerzas, depende de las fuerzas de Dios. Dios es aquel que mira con fidelidad a los cristianos y Dios es aquel que coloca en el ministerio a los cristianos. Pero esos cristianos que son colocados, versículo 13, necesitan reconocer que necesitan la misericordia de Dios. Desplegar su pecado. Versículo 14, necesitan reconocer que necesitan la gracia de Dios que abunde en ellos dándoles fe y amor que es en Jesucristo. Necesitan reconocer que Pablo, de la misma forma que se consideraba como uno de los primeros pecadores o el primero de todos los pecadores, este liderazgo que tiene que levantarse en la iglesia de Éfeso tiene que también contar con personas que crean y que miren constantemente su pecado. Y por esa razón, versículo 17, es la única por la que nosotros podemos exaltar a nuestro Dios. O regocijarnos en algo, o jactarnos en algo. Versículo 17, por tanto, por todas estas cosas que Dios hace en la vida de los creyentes y en la vida de los líderes de la iglesia, es que Él es el Rey de los siglos. Él es el Rey eterno, el Rey de las edades. Él es el inmortal, aquel que no puede terminar, aquel que no conoce muerte y no va a conocer muerte. Aquel invisible y el único sabio Dios, a quien sea la honra y la excelencia por las edades. Amén, así sea. Mis hermanos, este ejemplo del apóstol Pablo es una muestra de lo que, como ya dijimos en el principio, el liderazgo de la iglesia o aquellas personas que ocupan un liderazgo en la iglesia deben de tener en su interior. Una constante humildad. Y obviamente comparándolo con los falsos maestros, miren la humillación que una persona que quiere servir al Señor debe tener. Nada de jactancias, nada de pensar como los falsos maestros. Yo soy docto de la ley. Yo necesito ponerme en esos lugares porque yo sé y puedo afirmar un montón de cosas y ni siquiera las entiendo. Pero acá Pablo habla de una persona humilde. Y nada más para terminar, en el versículo 18 le dice a Timoteo, recuerden que en el contexto estamos estudiando que esto le está diciendo Pablo a Timoteo, le dice, este mandamiento, ¿cuál mandamiento? Que lo podemos ver en el versículo 3 del capítulo 1, el mandamiento ¿cuál era? Que mandes a algunos que no enseñen diferente doctrina. Entonces ese mandamiento de sacar al liderazgo malo y colocar un liderazgo bueno, este mandamiento de fijarte en personas que en realidad sean humildes y amen al Señor completamente desde sus corazones, te encargo, Timoteo, para que conforme a las profecías, y ahí debemos nosotros entender algo, que nosotros estamos en el primer siglo, ¿ok? Y en el primer siglo, en Hechos capítulo 13, nos habla de que existían los ministerios de profetas, de
el ministerio apostólico, pero estamos refiriéndonos al primer siglo, hermanos. Y en ese primer siglo sí existían en las iglesias gente que recibía revelaciones de parte del Señor. Y en el caso de Timoteo, había gente que lo reconocía, como en Hechos capítulo 16, en las que el liderazgo de la iglesia daba testimonio bueno de quién era Timoteo. Y aparte de ese testimonio bueno que tenía Timoteo de estos líderes de la iglesia, los líderes de la iglesia habían sido revelados por parte de Dios de que Timoteo había sido llamado específicamente a un ministerio pastoral que era a través del ministerio del apóstol Pablo. Pero es en ese contexto en el que dice el versículo 18, conforme a las profecías que se hicieron en cuanto a ti, en la que tú estás destinado a tener este ministerio, Timoteo, y milita como un buen soldado de Jesucristo, está la buena milicia, manteniendo la fe. Y miren cómo Pablo rescata quién era Timoteo en medio de los falsos maestros, porque ¿se acuerdan cuál era la reprensión primera que tuvieron los falsos maestros? Que ellos no tenían un corazón limpio, no tenían buena conciencia y no tenían, su fe era fingida. Pero miren cómo Pablo habla de Timoteo, manteniendo la fe y la buena conciencia. Él sí lo tenía. Timoteo sí lo tenía. Dice, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Y ese versículo ya lo explicamos. Así que, hermanos, lo que podemos encontrar acá, nada más como un tinte final de todos estos versículos, es que el verdadero evangelio produce en la vida de un cristiano amor, produce una buena conciencia, produce fe no fingida, produce un constante llamado a nosotros mismos a mirar la misericordia y la gracia de Dios sobre nosotros. Produce el reconocimiento de que Dios es el único, inmortal, invisible, único y sabio Dios que se merece toda la honra y no nosotros. El verdadero evangelio produce eso en la vida de un verdadero cristiano. Y estas formas de expresión interna que tiene un verdadero cristiano, ¿cuánto más tienen que ser visibles en gente que ocupe un liderazgo en medio de la iglesia local del Señor? Amén. Así que vamos a orar. Padre que estás en el cielo, queremos agradecerte en esta mañana. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad grande de abrir tu palabra, de mirar, Señor, estas verdades. Quizás para nosotros es repetitivo, porque a partir de las enseñanzas que hemos tenido, mirar de vuelta el ministerio del apóstol Pablo, pero por medio de él, incluso nos dices en tus cartas que para ti no es gravoso enseñarnos las mismas cosas, Señor. Es necesario que nosotros volvamos a mirar estas verdades para ser conscientes, Señor, porque nosotros somos tan propensos a olvidarnos de tu verdad. Somos tan propensos a olvidarnos de tu favor, somos tan propensos a tratar de vivir nuestra vida como nosotros queremos, Señor. Pero Padre, ayúdenos a nosotros, como ayudaste al apóstol Pablo a tener una conciencia, Señor, de quién era él y de lo grande que eres tú, Señor. Permítanos, Padre, amarle de tal forma que usted obre en nuestros corazones y que nosotros seamos lo que usted quiere, Señor, en nuestras vidas, Dios. Queremos ser hombres y mujeres que te amen, que te busquen y que sean aquello que tú decidiste hacer, Señor, a través de tu palabra y en nosotros, Dios. Queremos rogarte que también bendigas el resto del día, Señor, que bendigas nuestro regreso a nuestros hogares, bendigas a nuestras familias y nos ayudes constantemente a acercarnos a tu palabra para entender y aplicar y mirar, Señor, tu palabra que nos santifica, Señor. Ponemos nuestras vidas en tus manos y te las dejamos en tu nombre, Señor Santo, Cristo Jesús. Amén. Amén. Sí. Yo sé
sé que estás aquí. Siento tu caminar. Te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Yo sé que estás aquí. Siento tu caminar. Te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Con mi fe te alcanzaré. Sé que estás aquí. Siento tu caminar. Te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Con mi fe te alcanzaré. Con mi fe te tocaré, mi milagro recibiré y sé que transformado yo seré. Con mi fe te alcanzaré. Transformado yo seré y sé que transformado yo seré y sé que transformado yo seré. Gracias por participar en esta celebración desde tu hogar. Damos gracias a Dios por la oportunidad de escuchar su palabra. Recordemos siempre que como una sola iglesia nos mantenemos unidos en oración con cristianos alrededor del mundo. Nuestra actitud frente al mundo siempre será de constante alabanza y adoración a Jesucristo, con oraciones de súplica y agradecimiento.